¿Vale la pena o no estudiar una carrera como comunicación social? Realmente, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en temas de avances tecnológicos, el cambio alrededor de las redes sociales, la falta también de vacantes que están ocupando nuestros profesionales, realmente hoy, 2024, a puertas del 2025, ¿vale la pena estudiar 5 o 6 años una carrera universitaria como la comunicación social y el periodismo? Y de igual forma, tú que estás interesado en estudiar esta hermosa pero también tortuosa carrera, o si estás estudiando otra profesión y te llama la atención la comunicación social, te gustaría conocer un poco más, o si simplemente quieres saber cuál es el panorama actual de las carreras universitarias y por qué la comunicación social, en mi opinión, considero que es de vital importancia para una sociedad como la actual, pues bueno, este video está hecho para ti. Espero que te guste mucho. Mi nombre es Andrés Chaur, yo soy comunicador social, docente y experto en temas de comunicación y cultura. Pues bien, antes de iniciar, quiero comentarles de que este video va a ser una especie de columna de opinión. No es la verdad absoluta, ni mucho menos. Esto solamente va a ser mi opinión sobre si vale la pena o no estudiar una carrera como comunicación social. Así que lo que he intentado y lo que voy a desarrollar es presentar alguna serie de ideas, de inquietudes y reflexiones para que a partir de eso, entre todos podamos también empezar a hilvanar un poco esta pregunta sobre la comunicación social. Incluso también yo creo que nos ayuda a reflexionar un poco sobre el papel actual del comunicador y de las comunicaciones en este panorama tan incierto pero tan fascinante en el cual estamos viviendo actualmente. Pues bien, antes de iniciar también me interesa mucho que se puedan suscribir al canal. Por favor, me ayudaría mucho tener su like, tener comentarios. Si quieren de pronto conversar sobre algún tema en específico, lo podemos hacer. Estoy muy interesado en escucharlos, en saber qué opinan, si les gusta, si no les gusta, y de pronto en un futuro también proponer nuevas dinámicas, nuevos temas y demás. Bueno, ¿vale la pena o no estudiar comunicación social? Yo creo que antes yo quería comenzar con 3 preguntas. Normalmente, pues está mal visto. Yo siempre he pensado que uno puede también responder una pregunta con otra pregunta. Es decir, uno puede generar preguntas retóricas para responder otras, pero normalmente siempre me han dicho que uno nunca responde con otra pregunta. Pero bueno, quería comenzar tratando de abrir esa caja de la comunicación social hoy 2024 con otra pregunta que es relacionada con qué está pasando con las carreras universitarias actualmente. Una segunda, ¿dónde está y qué es la comunicación social actualmente? Y tercero, ¿qué esperamos de la comunicación social también hoy en día? Lo que está pasando con el pregrado de comunicación social es un síntoma de lo que está pasando con la educación superior. Quiero poner el caso de Colombia, pero estoy seguro que también esto puede ocurrir en muchas latitudes de América Latina. Hay una crisis generalizada en la educación superior y quiero comenzar también hablando un poco sobre cuál es el panorama actual de las carreras universitarias. Después de eso, sobre cuál es ese rol de la comunicación social, es decir, qué está ocurriendo en la sociedad para que las comunicaciones sociales se hayan transformado y si realmente nosotros, las carreras y también los profesionales que estamos ejerciendo la comunicación, estamos escuchando y estamos también atendiendo los llamados de esas transformaciones sociales. Y por último también hablar un poco sobre ese rol del comunicador, teniendo en cuenta lo que yo denomino una identidad difusa. Así pues, quiero comenzar hablando de la educación superior, después una idea alrededor de la nueva economía, la nueva sociedad y por último, una identidad difusa. Esto es un panorama un poco desalentador, pero no se preocupen que al final todo esto nos va a servir también para tener herramientas para ahí sí adentrarnos de lleno a contestar la pregunta si vale la pena o no estudiar comunicación social. Estos 3 panoramas, educación superior, la nueva economía, la nueva sociedad y una identidad difusa, le he llamado una crisis multisectorial. Y quisiera comenzar
por la crisis en la educación superior, en este primer pilar. Podemos identificar 3 grandes pilares de la crisis generalizada en la educación superior en América Latina en el 2024. Quiero tomar, como estaba comentando, el caso colombiano, soy de Colombia, pero me pueden decir si también aplica a sus países y si también aplica también a sus contextos. El primer punto es alrededor del financiamiento. Esta idea de que la gente ya no está estudiando carreras universitarias se ve palpable. Por ejemplo, en primera línea es la disminución en un casi 33% de los estudiantes inscritos a programas de pregrado. Como ustedes saben, estas son cifras, quería hacer como un paréntesis, estas son cifras que presentan es la educación de educación privada. No de educación pública, sino de educación privada. La educación privada normalmente se costea alrededor de proyectos, alrededor de temas de financiamiento, de cooperación, pero también en un gran rubro muy grande es el tema de las matrículas universitarias de estudiantes. Y esas matrículas, en su gran mayoría, el corpus grandes de las universidades privadas son los estudiantes de pregrado. Normalmente las universidades tienen un portafolio de pregrados mucho más amplio que lo que serían estudios de posgrado. Si bien ha disminuido un 33% las matrículas de pregrados, incluso también los posgrados para el 2024 en Colombia también se han visto disminuidos. Y esto quiere decir de que las universidades, si bien se costean con el pregrado y ha disminuido un 33%, eso quiere decir de que hay menos recursos para que las universidades puedan continuar también operando. Hay un dato que me parece muy interesante y es la mayoría son estratos, es decir, la mayoría de los estudiantes que se inscriben a programas de pregrado son estratos, en Colombia nosotros llamamos estratos 1 al 3, es decir, son personas con un poder adquisitivo inferior a lo que serían personas denominadas en los estratos 4, 5 y 6. Estos estratos representan casi el 70% del cuerpo estudiantil. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta, recuerden esas cifras, se ha disminuido un 33% los estudiantes de pregrado y esos estudiantes de pregrado hacen parte en su mayoría a los estratos 1 al 3, representando casi un 70% del cuerpo estudiantil. Una segunda línea para tratar de alguna forma de explicar por qué ya se ha disminuido en un más de un 30%, es decir, 3 de cada 10 jóvenes cuando terminan su educación media básica prefieren no estudiar. Entonces, ¿qué está pasando con eso en el caso de Colombia? Una primera línea es que la educación está carísima. Es decir, en Colombia, y estas son unas cifras que nosotros sacamos, que yo saqué, es en Colombia aproximadamente una carrera universitaria como comunicación social, es una media, estamos ponderando los valores, eso obviamente son valores que son para universidades privadas, cuesta alrededor de $20,000 una carrera universitaria de unos 5 años como comunicación social en una universidad privada. Esto representa alrededor, haciendo cálculos, de $333 mensuales. $333 mensuales que normalmente una familia tiene que pagar para que su hijo o un profesional o un joven que quiera estudiar tenga que desembolsar mensualmente $333 mensuales para poder estudiar, costearse una carrera de comunicación social durante 5 años. Esto da aproximadamente $20,000. El salario mínimo mensual vigente, es decir, lo mínimo que un trabajador puede ganar por ley, lo mínimo, en Colombia para el 2024 están aproximadamente $335. Es decir, imagínense, si uno se está ganando, que es la gran mayoría, estratos de 1 a 3, el salario mínimo mensual es lo que devenga normalmente en promedio, y ahorita vamos a ver otras cifras, lo que devenga normalmente en promedio una persona está alrededor de $335, esto equiparado
muy cercano a los $333 que costaría una carrera como la comunicación social. Entonces, imagínense, literalmente, yo creo que demuestra también lo caro que es la educación, ¿sí? O sea, o pagas un techo, o comes, o estudias una carrera, literalmente, porque no te está casi al mismo nivel de lo que es un salario mínimo mensual. Esto sin contar de que el nivel de informalidad, en el caso de la economía colombiana, es uno de los más altos de América Latina. Esto varía mucho por país, pero en el caso de Colombia es uno de los más altos, representando casi de que un 43% de los colombianos ganan incluso menos de un salario mínimo mensual, es decir, ganan incluso menos de $335. Entonces, imagínense, ganar menos sería prácticamente imposible pensar en estudiar una carrera en una universidad privada como comunicación social. Y un 14% solamente está ganando ese salario mínimo mensual. Es decir, si hacemos la suma, alrededor de un 60% de la población de los estratos 1 al 3 está devengando solamente ese salario mínimo, que son $335 o incluso menos. Si nosotros hacemos esa comparación de pagar $333 para una carrera como comunicación social, literalmente se hace imposible estudiar. Aparte de eso, otra línea que no quiero detenerme mucho es todo el tema de corrupción y malos manejos en las universidades. Yo creo que no vale la pena detenerse mucho en esto. Ustedes pueden googlear cualquier tema de corrupciones, e incluso también yo creo que se escucha mucho en las noticias los malos manejos de rectores, de decanos, de facultades, la corrupción también que ocurre dentro de las universidades. En vez de realizar inversiones alrededor de ampliar el cupo para nuevos estudiantes a través de becas, de apoyos económicos, en vez de realmente utilizar esos recursos para fomentar una educación de calidad, para fomentar también un mejoramiento del cuerpo docente, pues ocurren actos de corrupción, y esto precisamente también debilita muchísimo la calidad y también la apertura de las universidades privadas a nuevos estudiantes también. Otro punto, bueno, es todo el choque entre leyes de financiamiento en educación. En Colombia tenemos unos organismos públicos llamado, por ejemplo, el ICETEX, donde cualquier joven que quiera estudiar y que no cuente con los recursos puede ir al ICETEX. Este ICETEX funciona en un modo casi de banco, que le presta recursos a cambio también de unas tasas de intereses mucho más bajas de lo que sería un banco tradicional, y con eso el joven puede estudiar, puede terminar su carrera, y una vez culminado su carrera puede ir pagando también la deuda que tiene. Desgraciadamente, tampoco me quiero detener mucho, hay una crisis dentro de esta organización y dentro también de la línea de la educación pública o de las leyes que fomentan la educación a través del gobierno y demás, con las universidades privadas y con las universidades en línea general, y esto también exacerba de alguna forma también la crisis generalizada de la educación superior. Bueno, un segundo pilar, aparte de todo el tema de financiamiento, es la baja demanda también. Esta baja demanda, como estaba diciendo, de esa cifra del 33%, de lo costoso que es la educación superior en Colombia, lo costoso que sale estudiar en una universidad privada, una carrera como comunicación social. También la baja demanda obedece, por ejemplo, a las nuevas dinámicas de educación que se están dando actualmente. Estudiar 5 años, imagínense, una carrera de comunicación social, frente a un ejemplo, a estudiar cursos especializados que te ayudan y que te habilitan también al mercado laboral. A mí hay una plataforma que a mí personalmente me encanta y que de alguna forma yo siento que puede estar compitiendo también con las carreras universitarias de comunicación social, que es, por ejemplo, Platzi. Si nos metemos a Platzi, no sé si ustedes lo conocen, es un emprendimiento colombiano que me parece que realmente está cambiando el juego.
Si lo hundimos en cursos, podemos buscar las categorías, por ejemplo, marketing, que es relativamente similar a lo que nosotros, a lo que es la comunicación social, a lo que nosotros estudiamos, más o menos similar. Ahorita podemos conversar un poco sobre ello, pero imagínense todos los cursos que tiene esta plataforma. Si no estoy mal, tiene más de 100 cursos alrededor de marketing. Tiene inglés, tienen, vamos a ver, marketing, curso de estrategia de contenido en LinkedIn, curso para crear campañas, curso de oratoria para hablar en público, curso de estrategia comercial. Es decir, tienen un montón de cosas, tienen un montón de cursos, más de 100 cursos relacionados con temas muy cercanos a la comunicación social. Actualmente tiene más de 3 millones de estudiantes en toda América Latina y más de, como estaba comentando, más de 1000 cursos totalmente asincrónicos. Aproximadamente un curso en Platzi está costando alrededor de los 100, un poquito entre 80 y los 170 dólares, con una media más o menos de 100, 120 dólares, máximo 170 dólares, comparado a los 20,000 dólares que puede costar una carrera de comunicación social. Entonces, imagínense un joven que sale de una familia común de Colombia, una familia promedio, que no son adinerados ni son hijos de X o Y familia que pueden costearse una carrera incluso en el exterior y demás, sino es una familia que con esfuerzo quiere hacer que su hijo pueda estudiar y ser un profesional. A los 20,000 dólares, que serían entonces esos 300 y pico de dólares mensuales, prefiere entonces que el muchacho termine su bachillerato y después de eso pueda meterse a un curso, por ejemplo, como Platzi, o también hay muchos, también otras plataformas, pueda estudiar algunos 3, 4, 5 cursos. Incluso en YouTube también hay muchísimos cursos también donde puedan tomarlo gratuitamente. Y los habilita también para el mercado laboral. Entonces, pues ahí hay un tema que yo creo que vale la pena analizar realmente y con total honestidad. Otro tema alrededor de la baja demanda son los cambios demográficos. América Latina, como el resto del mundo, especialmente en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Asia también, pues se está envejeciendo cada vez más. Ya no hay tantos jóvenes como en otrora. Entonces es importante analizar ese tipo de elementos también y ver que esos cambios demográficos también repercuten en una baja demanda. Un tercer punto que va muy de la mano, de hecho, con toda esta línea de hacer cursos cortos y demás, social, se puede estar ganando alrededor de 500 dólares mensuales. Ese es más o menos el promedio para un comunicador social. De hecho, de unos 2, 3 o 4 años de experiencia laboral puede estar devengando unos 500 dólares mensuales. Esto es incluso mucho menor si eres un estudiante recién graduado, puede ser un poquito mayor si de pronto ya tienes experiencia y entras en X o Y industria que puede estar pagando un poco más, pero en promedio un profesional de la comunicación social está ganando 500 dólares. Y realmente imagínense todo el esfuerzo que conlleva estudiar 5, 6 años una carrera, haber pagado no solamente el cupo, el valor de la matrícula, sino también todo lo que conlleva una carrera que de por sí también es costosa, los materiales, libros, también se necesitan hacer algún tipo de videos y demás, es decir, todo lo que conlleva estudiar una carrera como comunicación social para que al final un mercado laboral no sea atractivo para nuestros profesionales en comparación, por ejemplo, con otras carreras como ingeniería, como administración, como derecho incluso. Entonces eso también yo creo que vale la pena analizarlo y que de alguna forma también desanima un poco para decir, realmente vale la pena estudiar una carrera donde al final el salario va a ser tan bajo. Bueno, y un último punto que quiero hablar alrededor de la crisis en la educación superior es el ego. Yo lo denominé el ego. Las universidades se creían intocables, y especialmente las privadas. Pensaban que de alguna forma, y de hecho todavía existe la mentalidad en América Latina, en Colombia también, donde estudiar una carrera
es uno de los más grandes logros. Yo aún sigo pensando de que la educación es uno de los principales movilizadores sociales también. Es decir, existe todavía, pero las universidades pensaban que eran intocables, que podían hacer lo que se les daba la gana, que podían cobrar matrículas irrisorias que solamente muy pocos podían acceder, que podían generar procesos docentes mediocres, de que podían saltarse un montón de leyes y generar también injusticias. Entonces, eso al final yo creo que repercute también en lo que estamos viviendo nosotros y lo que está viviendo también en línea general la educación superior y las universidades. 4 de cada 10 desempleados son profesionales. Esto no solamente es un tema de comunicación social, sino, imagínense, de 10 personas que terminan un pregrado, 4 no consiguen empleo. Y hay que ver también de esas 6 cuánto devengan el salario y cuánto realmente tienen para subsistir de forma apreciada, ¿no? De forma digna también, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que conlleva ser un profesional en América Latina. Pues bien, ese es el panorama alrededor de la educación superior. Sé que no es nada alentador lo que estamos viendo. Vamos a continuar un poco, pero no se preocupen que creo que al final sí va a valer la pena todo este desánimo alrededor de estudiar comunicación social y también de las carreras universitarias. El otro panorama que quiero presentar es la nueva economía, la nueva sociedad. Y esto le pega mucho a los temas de comunicación social. Por ejemplo, si abrimos solamente unos de los links, cualquier link alrededor de cuáles son esos trabajos del futuro. Este es un artículo de la BBC, que de hecho fue escrito el 27 de junio del 2023, pero estoy seguro que todavía tiene toda la vigencia del mundo. Y para sorpresa de muchos, estoy siendo sarcástico, pues los trabajos del futuro se centran en especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático, especialista en sostenibilidad ambiental, analista de inteligencia comercial, analista de seguridad de información, ingeniero fintech, analista de datos y científico de datos, es decir, solo carreras alrededor de las tecnologías y de las nuevas tecnologías. Ingeniería en robótica, ingeniería en electrotecnología, operador de equipo agrícola. Bueno, esto es un paréntesis, por lo que estamos viendo, especialista en transformación digital. Todo relacionado con ingenierías, matemáticas, las famosas STEAM. Vamos a revisar, por ejemplo, esta de Repsol. Los trabajos del futuro, ingenierías, arquitectura e ingeniero de Smart Cities, especialista en transformación digital, controlador de la huella de carbono, todo el tema de la transición a nuevas economías, analista de Big Data, ingeniero de biotecnología, especialista en IoT, Internet de las Cosas, experto en cifrado y ciberseguridad, ingeniero de nuevos materiales, ingeniero de fintech, experto en inteligencia artificial, ingeniero de transportes inteligentes. Entonces, todas las carreras alrededor de tecnología. Bueno, ustedes también pueden hacer el ejercicio, escriban en Google carreras del futuro y se van a dar cuenta también de que todo existe, todo apunta hacia lo mismo, ¿no? Existe una tendencia alrededor de esto. Por último, quería comentarles sobre esta tendencia mundial, que de hecho lo comenta el Foro Económico Mundial, Las tendencias económicas de salud y geopolíticas han generado resultados divergentes en los mercados laborales a nivel mundial en 2023. Mientras que los mercados laborales ajustados son predominantes en los países de altos ingresos, los países de ingresos bajos y medio bajos continúan enfrentando tasas de desempleo más altas que antes de la pandemia de COVID-19. A nivel individual, los resultados del mercado laboral también están divergiendo, ya que los trabajadores con solo educación básica y las mujeres enfrentan niveles de empleo más bajos. Al mismo tiempo, los salarios reales
están disminuyendo como resultado de la continua crisis del costo de vida. Las expectativas cambiantes de los trabajadores, junto con las preocupaciones sobre la calidad del empleo, están cobrando mayor relevancia a nivel global. Bueno, todo este cúmulo negativo sobre el panorama actual y cómo nos influye a nosotros como futuros comunicadores o como comunicadores sociales en América Latina, también tiene otro punto, y quiero cerrar todo este contexto con lo que yo he denominado una identidad difusa. ¿Quiénes somos como comunicadores? Somos publicistas, somos relacionistas públicos, somos incluso diseñadores, mercadólogos, somos webmasters, somos ingenieros. ¿Qué somos realmente? En Colombia hay una palabra para esto y se le llama todero. Es decir, aquella persona que realiza de todo un poco, pero al final, ¿qué es? Yo creo que eso es algo que nos pasa mucho a los comunicadores. No sé si tú estás trabajando en equipos de comunicaciones y te piden tomar la foto, hacer un flyer, grabar y editar un video, ser relacionista público, presentar eventos. Es decir, ¿qué somos realmente? ¿Cuál es el ADN y cuál es nuestra identidad como comunicadores? Otra línea que también va muy de la mano con lo que estaba comentando sobre lo poco que devengan los comunicadores sociales, ¿es estratégico? Yo quiero centrarme también en esta pregunta, si es estratégico el rol de la comunicación. Sabemos nosotros que somos estratégicos, sabemos nosotros la importancia que tiene la comunicación para realmente apalancar procesos, para fortalecer procesos misionales y realmente para la consecución de los logros que cualquier organización debe de tener, ya sea una organización empresarial, ya sea una organización de carácter social, ya sea temas de cooperación internacional o ya sea también en el sector público. Sabemos la importancia que tiene el comunicador social, pero desgraciadamente, normalmente lo hablo por experiencia también incluso y también por lo que veo con otros colegas, el rol del comunicador está supeditado a un rol transversal y a un rol de apoyo, más no misional. Está el comunicador social que apoya los otros procesos realmente misionales, los procesos fuertes, los procesos que lideran otro tipo de profesiones. El comunicador social se abstiene o los departamentos de comunicación social normalmente se abstienen solamente de acompañar esos procesos, de fortalecerlos y darle su divulgación, pero no hacen parte de la línea misional de las organizaciones normalmente. Y con eso, de alguna forma, estamos generando un techo de cristal, estamos generando un techo que no nos permite subir o escalar mucho más. Entonces ahí viene la pregunta también, ¿es estratégico? ¿Es estratégico estudiar comunicación social? ¿Es estratégico teniendo en cuenta de que al final, en su gran mayoría, vamos a terminar siendo profesionales de apoyo, más no profesionales dentro de la misionalidad de la organización? Y por último, que esto puede ser bastante controversial, es que ¿cómo es el rol del comunicador? ¿Cómo es el rol o cuál es la percepción más bien? No el rol, sino la percepción que tiene el comunicador social dentro de un ambiente laboral. Puede ser considerado el comunicador como un profesional light, entre comillas, como normalmente yo escuchaba mucho esto, no estoy hablando mal de nadie, ni mucho menos de las reinas de belleza, pero normalmente decían que la comunicación social era una carrera para reinas de belleza, para modelos, para gente bonita que tomaba el micrófono y decía palabras bonitas o solamente decía 3 o 4 cosas y listo, ese era el rol de la comunicación. No es una carrera fuerte, no es una carrera seria como lo sí es la economía, la ingeniería, las matemáticas, incluso la sociología o la antropología. Entonces, muchas veces nosotros yo me he tenido que ver en la tarea de estar luchando constantemente por validar una carrera que es importante y que es valiosa, pero que desgraciadamente cae en esa trampa de una carrera light. También coméntenme si a ustedes les ha pasado
si han escuchado también ese tipo de comentarios. Pues bien, con base a todo esto, como para darle el espadazo final, como para estar muerto y darle esa puñalada final a toda esta línea de comunicación social, tenemos también a nuestro querido amigo. De hecho, les quiero decir si muchos de ustedes aún no están usando nuestro querido amigo ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, úsenla porque pues creo que más que quitarnos trabajo, lo que va a hacer es potencializar aún más lo que nosotros somos como comunicadores. Pero al margen de esto, ustedes saben que ya este tipo de tecnologías puede elaborar estrategias de comunicación, puede elaborar copies, puede elaborar incluso imágenes, videos, es decir, puede crear una amalgama de información que de alguna forma ese trabajo operativo que nosotros muchas veces hacemos, ese día a día que tiene el comunicador de generar textos cortos, de tomar una foto, de subir esto a internet, ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces también quedamos de alguna forma un poco relegados de acuerdo a esas dinámicas operativas que muchas veces nosotros realizamos. Pues bien, con todo esto, díganme ustedes, ¿vale la pena estudiar comunicación? ¿Vale la pena realmente con todo esto? Yo creo que si ustedes tenían dudas, ahora tienen muchísimas más dudas, pero no se vayan, porfa, porque vamos a resolver la pregunta, ¿sí? Y spoiler, quiero decirles que sí vale la pena, y vale la pena mucho más que antes incluso. Somos más imprescindibles que antes los comunicadores sociales. Y quiero comenzar respondiendo y justificando esta respuesta de que sí vale la pena con una palabra griega que de hecho a mí me encanta todo el tema de las etimologías del lenguaje y de dónde vienen nuestras palabras, y es la palabra fármacon. Pues de hecho etimológicamente palabras como farmacia, fármaco, farmacéutico viene de esta raíz griega fármacon, que es muy interesante, es una de las palabras que a mí personalmente más me llama la atención porque tiene una doble dualidad, y para los griegos antiguos tenían esa noción de que fármaco significa cura y veneno, cura y enfermedad. Esta va muy de la mano con esta noción de que en el veneno está la cura y viceversa. De hecho, ustedes me pueden corregir, pero muchas de las curas o muchos de las medicinas que nosotros tenemos para combatir enfermedades toman un poco de la enfermedad, toman un poco de ese virus, lo incrustan a las células, a las personas, y los anticuerpos son los encargados de generar defensas en contra de ese virus, y ahí se genera esta cura. Entonces, qué interesante es que dentro de la cura está la enfermedad, ¿sí? Y bien, si nuestra enfermedad para el caso de la comunicación, si el veneno en el caso de la comunicación es un debilitamiento en la educación superior, unas nuevas dinámicas alrededor de esta nueva economía y nueva sociedad, y por último, un problema de identidad, que es lo que estábamos viendo, si ese es el veneno de la comunicación, si esa es la enfermedad que nosotros tenemos y que de alguna forma nos impide o nos justifica no estudiar una carrera en humanidades o una carrera como la comunicación social, el periodismo, precisamente en eso radica la cura. Ahí en esos mismos tres pilares está la respuesta de por qué sí vale la pena estudiar comunicación. Eso suena un poco extraño, pero yo lo quise agrupar en esta noción de la multidisciplinariedad, una palabra un poco extraña, multidisciplinariedad de las humanidades. Las humanidades, y es donde radica el tema de la comunicación social, tiene una potencia y más la comunicación social que realmente la hace totalmente imprescindible, más yo lo quiero proponer de esa forma, más que incluso otro tipo de carreras. ¿Por qué?
porque la comunicación de alguna forma es lenguaje. Es decir, nosotros y las personas que van a estudiar comunicación se van a dar cuenta que el material de estudio y análisis que vamos a estar fortaleciendo y que hemos estado fortaleciéndonos durante 5 años y más en el campo laboral es el propio lenguaje. Y el lenguaje y la cultura que involucra este lenguaje. En este sentido, el comunicador social trabaja con lo que nos hace humanos, es decir, nosotros somos en la medida que somos lenguaje. Ese es un tema más o menos filosófico que de hecho se ha venido desarrollando a través del giro lingüístico a partir del siglo XX, con autores como Martin Heidegger, como Wittgenstein, donde afirman, y también la semiología, donde afirman que de alguna forma nosotros somos lenguaje y construimos mundo a través del lenguaje. Imagínense que no nos convertiríamos en humanos si no pudiéramos comunicarnos, ¿sí? Seríamos solamente entes, islas, flotando en una realidad que es indescriptible, una realidad que no le podríamos ni siquiera poner nombre, ni siquiera poner algún tipo de adjetivo, ni podríamos identificarnos con nada. Entonces, de alguna forma, el lenguaje transforma y construye humanidad, construye mundo. Y eso es lo que hace el comunicador de alguna forma. La comunicación es lenguaje y el comunicador construye el lenguaje y entiende el lenguaje, y al entender ese lenguaje lo transforma y lo presenta también al mundo entero. Entonces, a través de las acciones que nosotros hacemos de ese lenguaje, llámese lenguaje digital, llámese lenguaje escrito, llámese lenguaje visual, estamos construyendo mundo, y eso es una particularidad, aunque suene un poco abstracta, pero es una particularidad que no tiene ninguna otra profesión. Y es una particularidad que nos da una ventaja, de hecho, frente a lo que está ocurriendo y a las dinámicas que está ocurriendo el mundo, que está ocurriendo en nuestro contexto. El mundo avanza, pero aún así la necesidad de nombrar cosas, de expresar cosas a través del lenguaje, a pesar de que el lenguaje cambia, es una dinámica que tiene el comunicador. Y entender que ese lenguaje se transforma o es constituido, existe en una plataforma en la cual llamamos cultura, también nos permite tener elementos de contexto para analizar esa cultura en donde se desarrolla el lenguaje. En ese sentido, el comunicador es un profesional con ideas globales y multidisciplinares, porque el comunicador necesita de la ayuda también de otras disciplinas. Entonces, ese punto débil que nosotros teníamos alrededor de quienes somos, podemos ser toderos de todo, de alguna forma es nuestra fortaleza también, porque nos alimentamos desde la administración de empresas hasta la ingeniería, hasta la historia, hasta la idea de la literatura, hasta el arte. Es decir, tomamos los mejores elementos de la ciencia y del arte para construir un perfil totalmente multidisciplinar con ideas mucho más globales, porque precisamente el lenguaje y la cultura se construyen a partir de esas nociones multiculturales y esas nociones globales también. Aparte de eso, también tenemos pensamiento creativo, tenemos pensamiento técnico y crítico y una actitud proactiva. Entonces, estos 5 cualidades que de alguna forma empiezan a definir el rol y el perfil del comunicador social sirven como cura para esa identidad difusa que pueda tener el comunicador social. Si hablamos, estuvimos conversando alrededor de que es una carrera light, pues no, porque nosotros precisamente trabajamos con lo esencial que es el hombre y con la profundidad que significa el lenguaje y la cultura donde se desenvuelve. Y eso nos permite también tener un pensamiento mucho más creativo, mucho más abstracto, pero también mucho más enfocado precisamente a cómo se construye ese lenguaje, cuáles son esas palabras, cuáles son esos colores, esos sabores, es decir, toda esa amalgama que constituye quienes somos como personas. ¿Es estratégico? Obviamente es estratégico, pero tenemos que ahí sí empezar nosotros
a no desfallecer y a empezar a confiar también en las actitudes y las cualidades que nosotros tenemos como comunicadores y que ustedes van a tener como comunicadores si desean estudiar esta carrera. Y esta idea de quiénes somos, de que somos todo pero no somos nada, también al final nos permite fortalecer una multidisciplinariedad que podemos seguir alimentando en la medida en que el comunicador sigue siendo un perfil muy curioso, un perfil que se alimenta de diferentes ramas y de diferentes disciplinas para construir un ser de alguna forma global, un ser, un pensamiento creativo y un pensamiento técnico y crítico. Así que, como estaba comentando, bueno, el mundo de representación, símbolos, signos, es decir, lenguaje, somos por medio del lenguaje. Creo que ya me adelanté a lo que estaba comentando, pero es importante incluso que la comunicación en últimas estudia lo que nos hace humanos, la forma de hacernos humanos, de construir lo público, lo social y en últimas, como estaba comentando, la cultura. El lenguaje es multidisciplinar. Necesita de muchas disciplinas. El comunicador se alimenta de ciencia y humanidades. Es importante, si les llama la atención, ahora sí, si se están emocionando tanto como yo, si ustedes quieren estudiar en alguna universidad privada o si desean realmente hacer este esfuerzo de estudiar comunicación social, revisen muy bien los pensum, revisen muy bien que el pensum y que las materias sean de carácter multidisciplinar, que ustedes puedan estudiar también temas de otras carreras, que puedan alimentarse también con lo que está pasando en el mundo. No desfallezcan incluso en estudiar o estar cerca de las artes, de la poesía, de la literatura, de estudiar cine también, a pesar de que no vayan a estudiar o no vayan a ejercer una profesión dentro de los medios audiovisuales, pero estudien también literatura, estudien también las palabras, cómo se comunican otros. Eso también les va a ayudar a tener una visión mucho más global. Y al final lo que hacemos nosotros es nos volvemos conocedores de la cultura. Esto es algo que ninguna técnica, y perdónenme, lo voy a decir con todo el amor del mundo, pero ningún curso de estas plataformas nuevas que dan cursos cortos y cursos técnicos van a ser capaces. Porque al final ustedes, al estudiar una carrera, al hacer este tipo de inversiones, ustedes van a poder ser conocedores de cultura y eso les va a permitir también tener una vocación, una capacidad mucho más amplia para ejercer diferentes tipos de cargos, incluso no solamente en el tema de comunicaciones de por sí. Yo conozco de hecho muchas personas que han estudiado comunicación social, que actualmente son gerentes de proyectos, están trabajando con instituciones públicas, están trabajando en temas de gestión de conocimiento, en temas de relacionamientos, es decir, les permite también saber moverse en diferentes líneas, en diferentes plataformas. Entonces, creo que me parece muy interesante también darnos cuenta de esa importancia que tiene la comunicación. Sé y reconozco que el tema financiero aún sigue siendo muy difícil, el tema de la remuneración aún sigue siendo muy difícil, pero créanme que es una carrera que les va a permitir abrir su mundo, abrir una realidad, fortalecer. Si ustedes ya son creativos, van a ser mucho más creativos. Si ustedes ya saben entablar comunicaciones efectivas, esta carrera les va a ayudar también a fortalecer esos dones que ustedes tienen. Es una carrera que necesita de los demás, es una carrera, como estaba diciendo, totalmente multidisciplinar, de múltiples lenguajes. Y con lenguajes no solamente me refiero a escribir, sino también les va a permitir la oralidad, les va a permitir la reflexión, les va a permitir la creación a través de imágenes, a través de sonidos, a través del arte también. Entonces, creo que les va a ayudar muchísimo, incluso a ustedes como seres humanos, a tener una visión mucho más humanista, en un sentido más amplio posible, en el sentido más amplio posible de la palabra humanista. Creo que al final el comunicador social es un humanista completo, es de alguna forma el Leonardo da Vinci de lo que fue este hombre renacentista
del siglo XIV, del siglo XV, pero el comunicador social es precisamente tiene esa función del humanista que es capaz también de divulgar ese conocimiento, de divulgar esa cultura. Y bueno, por último, el comunicador lee el mundo, como lo estaba comentando, y se comunica con él. El futuro y el presente demanda este tipo de perfiles. A pesar de que nosotros creemos que la microespecialización es el camino, es el futuro, creo que de alguna forma las proyecciones también están dadas a que cada vez se van a necesitar perfiles y profesionales que de alguna forma tengan una visión de mundo mucho más amplia, que tengan una visión de mundo más extensa, que puedan conversar con distintas disciplinas y que no solamente se enrosquen en un conocimiento pequeño y corto. Eso es la comunicación social. Imagínese tener lo mejor, como estaba comentando anteriormente, lo mejor de los dos mundos, ciencia y arte. Imagínense ustedes terminar una carrera y ser expertos en marketing digital, pero siendo humanistas. Imagínense terminar una carrera aprendiendo de relaciones públicas, pero siendo estrategas, aprendiendo de liderazgo, pero también sabiendo comunicar y contar historias. Eso también es otro de los puntos centrales, y es que van a aprender a contar historias, van a aprender a tener una idea narrativa frente a cómo contar el mundo y cómo contar ideas, y eso también es fundamental. Este tipo de mentes son urgentes, son necesarias. Este tipo de perfiles multidisciplinares que es el comunicador social son completamente importantes y trascendentales y fundamentales también para el mundo que estamos construyendo. Se necesitan con urgencia mentes críticas, creativas y técnicas. La comunicación como cambio social y desarrollo también. Y eso es uno de los puntos que me parecen también muy, muy bonitos, muy interesantes. Y es la comunicación social. Muchas veces nosotros creemos que no tiene nada que ver con la idea de salvar vidas o de transformar comunidades y vidas y demás. Eso se lo damos a los médicos o incluso a los filósofos, a los políticos. Bueno, yo creo firmemente que la comunicación social puede y tiene la responsabilidad también de transformar vidas. Nosotros a través de planes y estrategias y acciones de comunicación podemos ayudar también a mejorar la vida de comunidades y la vida de personas. Así que tú que me estás escuchando, no desfallezcas en esa idea muchas veces romántica de que yo con mi comunicación, no solamente con las acciones concretas que hago con mis videos, con mis audios, con las fotografías, con los escritos, puedo y debo empezar a construir un mundo mejor, debo fortalecer liderazgos, debo generar justicia, debo generar también procesos alrededor de los derechos humanos. Esa es la labor también que tiene la comunicación. Hay una línea muy bonita que de hecho yo voy a tener un curso, voy a subir un curso completo introductorio a la comunicación para el cambio social, donde dicta que la comunicación también es un proceso de transformación social y a través de la comunicación entiendo, escucho y converso también con el otro y de alguna forma nos construimos mutuamente con ese lenguaje, con lo que estaba comentando, con ese lenguaje que nos ayuda también a fortalecer, que nos ayuda también a construir una sociedad más justa y más equitativa. Eso en últimas es la labor también que hace la comunicación social y que hace el comunicador social. Por último, ya para finalizar, creo que esto es más una autocrítica que podemos hacernos nosotros los que ya emprendimos este viaje hace ya bastante tiempo. Y volvemos a los griegos, y es esta idea de Ulises con las sirenas. Ulises se tuvo que amarrar al mástil del barco porque si no el canto de las sirenas tan dulce y melodioso lo iba a tirar y en últimas lo iba a matar en el mar. Yo creo que para los comunicadores el canto de las sirenas es precisamente dormirnos en la zona de confort, quedarnos solamente en lo operativo, quedarnos solamente con cumplir esas tareas básicas y ya.
Creo que el comunicador, como estaba ahí diciendo, tiene el potencial realmente de generar procesos de cambio y de transformación a nivel organizacional y a nivel social. No desfallezcan. Si ustedes terminan con todas estas cualidades que tiene una carrera tan maravillosa, tan potente, tan profunda que es la comunicación social, no se conformen solamente, lo voy a decir, no se conformen solamente con cumplir tareas meramente operativas, solamente con tomar la fotico, subirla a redes sociales y ya está. No, ustedes tienen un potencial enorme para generar que a partir de esas fotos o a partir de esas redes sociales podamos también transformar, podamos generar procesos de mejoramiento, podamos también ser mejores y que los otros también a nivel comunitario, a nivel social, también puedan ser mejores. No nos dejemos dormir, quedémonos enfocados, siempre enfocados en que la comunicación social es y tiene que ser y tiene que seguir siendo un elemento esencial y fundamental para nuestras sociedades actuales. Así que hay dignidad, no caigamos en el canto de las sirenas, debemos darle sentido a una profesión que si nos proponemos es cambiar, como estaba diciendo, es capaz de cambiar vidas, es capaz de transformar mundos. Sí vale la pena estudiar comunicación social, vale la pena estudiar comunicación social. Más adelante quiero proponerles también que revisemos Pensum, que revisemos también como el tema de financiamiento, si a ustedes les interesa también conocer un poco más y si quieren meterse en este maravilloso mundo de la comunicación social, no están solos, estamos acá y somos una comunidad cada vez más grande que procura precisamente apoyarnos entre todos y construir mejor comunicación y hacernos mejores comunicadores sociales. Sí vale la pena estudiar comunicación social y si ya decidiste estudiar comunicación social, te felicito. No estás solo, estamos acá también para apoyarte en este maravilloso mundo. Y si ya estás, como yo y como muchos de nosotros, en este maravilloso y loco mundo de la comunicación social, me interesa también que nos escuchemos y que fortalezcamos también cada vez más esta comunidad. ¿Vale la pena estudiar comunicación social? Sí, vale la pena. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.